Hola, hermanos y amigos. Vamos a hablar de Abraham, el amigo de Dios. Quisiera comenzar en lo que Jesús dijo a sus discípulos en Juan el capítulo 15 y el versículo, leyendo del versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. La historia de Abraham es una historia de amistad entre Abraham y Dios. Y me gustaría saber algo de lo que hace al hombre capaz de ser amigo de Dios. Y entonces es muy bueno considerar lo que es la historia. Abraham, un hombre casado, un hombre que tenía una esposa preciosa, un ejemplo para mujeres que el apóstol Pedro usó en 1 de Pedro capítulo 3. Tenemos una historia de un hombre muy varonil. Este hombre fue amigo de Dios, pero también lo que se llama amigo de Dios puede abarcar un hombre que tiene el valor de amar tan fuertemente a su familia que pone a su propia vida en riesgo para rescatarles de peligro. Tenemos en Abraham alguien que confiaba en Dios, creía las promesas de Dios tan fuertemente de que cuando parecía imposible, la fe de Abraham no falló. Entonces, hermanos, vamos a comenzar en Génesis, el capítulo 12. Y Dios entonces llamó a Abraham con su padre, Tera, o Tare, el versículo 27 de capítulo 11. Pero adelante vemos que Tare quedó con su familia. Él fue padre de Abraham. Y Abraham con sus hermanos y con las familias de ellos quedaron con este patriarca. En Harán dejaron la tierra de Ur de los caldeos. Uh, Allá en el río Eufrates, subió el río hasta arriba y se encontró entonces allá en Harán, pero Dios le había mandado ir a Canaán, para el sur de Harán. Taré murió allá en Harán y también su hijo Harán, quedando entonces Abraham con su esposa Sarai, y otro Nacor, y vamos a ver el hijo de él, Lot. Entonces, Arán fue padre de Lot. Entonces, Lot quedó con Abraham cuando Abraham descendió y fue a Canaán. Ahora, aquí está en Génesis 12, versículo 1, la forma de hablar de Dios con Abraham. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que Dios hizo a Abraham. La última parte nos toca a nosotros. Por medio de Abraham, Dios envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz por nosotros. Nos dio el Evangelio, nos dio el mensaje del Nuevo Testamento que bendice a todas las naciones. Entonces, estamos hablando de como que casi 2000 años antes de Cristo, 2 milenios casi antes de Cristo, cuando comienza la historia de Abraham. Vemos que estaba casado él con una mujer muy bella, muy bonita. Y esto llegó a ser un problema en su vida. Dice, entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Abraham no tenía hijos, pero Dios le dijo que por medio de sus hijos iba a bendecir el mundo. Ahora, tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem. Siquem estaba en el medio de esta tierra de Canaán, un lugar que en el futuro sería muy importante. Hasta la encina de More y al cananeo, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y el Señor se apareció a Abraham. El Señor, Jehová, estaba muy contento con la obediencia de Abraham. Ahora, en el medio de su viaje, caminando allá en Canaán, el Señor apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Entonces, en esta visión, Dios habló con Abraham y Dios entonces adoró a Dios conforme al patrón que tenía en aquel entonces de hacer un altar de piedras y poner un animal, matarlo y ofrecer el animal como holocausto al Señor, quemado. Entonces, de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Ahora tenemos el segundo altar. Está en un lugar cerca de la ciudad de Betel. La palabra en la lengua hebrea, Betel, significa casa de Dios. Entonces hizo este sacrificio. Este sitio llegó a ser muy importante en el futuro de Israel. Ahora, versículo 9, y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. La palabra Negev significa el sur. Es que atravesó Abraham desde el norte, pasando por el medio, ahora hasta al otro lado, hasta el sur de la tierra de Canaán. Pero nos dice enseguida, y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto,
para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Esta tierra tenía una historia de muchas hambres. Eran como tiempos de sequía, cuando no había suficiente lluvia. En Egipto tenían la ventaja del río Nilo, que llevaba nutrición del sur hacia el norte, y cuando no había agua allá en el desierto, al menos había agua en el río muy largo, el río más largo del mundo. Entonces fue un asilo, un refugio en los tiempos de sequía. Descendió porque la tierra de Canaán fue tierra de montañas, de cerros. Ahora descendió a la boca del río donde estaba Egipto, dice, para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en la tierra. Ahora, versículo 11, un problema. Hermanos y amigos, el problema de tener una esposa bonita y bella, la vida se complica. Puede ser una esposa muy buena, muy fiel, pero hay hombres que son predadores, se llaman, ¿verdad? Dice, y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. El juicio de Abraham tenía que estar allá para salvar la vida de la sequía, del hambre. Pero tenía que morar entre una gente muy peligrosa, una gente perversa, una gente que no respetaba la vida del hombre, el matrimonio del hombre. Estaban dispuestos a matar a los hombres que tenían esposa bonita. Mejor, hermanos, cásense con mujeres feas, ¿verdad? Así sería. No. En este caso vemos, dice Abraham, por falta de fe en Dios, por falta de confianza en la protección y las promesas de Dios, tropezó un poco aquí. Dijo, di por favor que eras mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa y la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él, y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Entonces, es la consecuencia de lo que había dicho cuando ella dijo, soy la hermana, entonces soltera. Entonces la llevaron para tal vez entrar en la casa como esposa, una esposa tal vez entre muchas mujeres, concubinas tal vez. El peligro del abuso de la esposa de Abraham, porque no confiaba en la promesa de Jehová. Dice, y trató bien a Abraham por causa de ella, como él anticipaba, ¿verdad? Y le dio ovejas, vacas, asnos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? Porque
no me avisaste que era tu mujer. ¿Por qué dijiste, es mi hermana? De manera que la tomé por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Jehová protegió su promesa, su palabra, y por lo tanto protegió a Abraham, a quien él había hecho esta promesa de un futuro, de descendencia. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Hermanos amigos, tenemos una parte, nada más una introducción a la clase de este hombre que fue amigo de Dios. Toda la Biblia honra a Abraham. Ser amigo de Dios no significa un hombre que nunca falla, que nunca peca. No significa que el hombre es siempre fuerte, siempre valiente, siempre lleno de fe. No. Dios entiende. Nosotros como hombres somos débiles. Hace mucha falta de la ayuda de Dios para protegernos y también para ayudarnos a mantener esta fe, este amor, este compromiso, esta integridad, esta justicia y santidad. Sí, exige mucha ayuda. La historia de Abraham nos da mucha esperanza, porque si Dios puede ayudar y salvar a Abraham, también Él puede salvar a mí, a nosotros, a pesar de nuestras debilidades. Dios nos perdona cuando seguimos buscándolo a Él. Y es muy cierto, muy claro, que aunque falló en este momento, Abraham siguió buscando a Dios con todo su corazón. Y si Dios quiere, tal vez en otra grabación podemos hablar más de este gran hombre, Abraham. Y que Dios les bendiga ricamente.